estamos, todo tiene un porqué. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Ustedes bien, chicas? Muy bien, Divinas, muy bien. Bienvenido, Cristian, también. Gracias, Germán. Siempre tan informado ahí con la tablet. ¿Por qué ustedes tienen tabletas así y él tiene la tablet porque un poco más moderna? Porque él es millennials. Porque él maneja la tecnología y Claro. ¿A nosotros ustedes les no, gusta somos más escribir mayores. con la lapicera, Sí. la virome? Perfecto, Sí. bueno. Soy capo. Ese también es un porqué Claro. que vamos a desarrollar en algún momento. Hoy tenemos dos preguntas, dos interrogantes. Buscamos siempre respuestas, tenemos grandes invitados y una tiene que ver con el agua y el aceite. ¿Por qué no se mezclan? Apa, mirá. El agua y el aceite. Hay una frase que dice que somos como el agua y el aceite, ¿no? Bueno, yo, claro, con Caro soy el agua y el aceite, ella es el agua, pues más pura. Yo soy el aceite, pues soy un poquito más grasa. Pero somos el agua y el aceite con Caro, ¿es verdad? Y pasa eso. Yo me voy para este lado, Sí, entonces. pero- La otra pregunta tiene que ver con los aromas. Ay, cómo ¿Por me qué gusta recordamos esto. un perfume? Ay, yo- ¿Qué es lo que nos sucede que hace que tengamos ese... Por más que pase mucho tiempo en que no olemos esa fragancia. Y a veces, perdón, asociás a una persona. Sí, a mí me claro. pasó, yo estuve con un chico, no sé si era, bueno, no importa, Mentira. no, No y solamente tenía uno. un perfume y yo decía, ese perfume es él. El problema La es que un día, asociación. claro, viene otro amigo con el mismo perfume que usaba este chico que a mí me Y encantaba. lo besaste. Sí, puede pasar eso. besaste? Y yo le dije, perdona, me confundí. Ah, pero qué fácil No todo, sos vos, ¿no? es el perfume. Digo, ponete otro perfume. Ponete otro perfume. La culpa es del perfume. La culpa Perfecto, del perfume. listo. Nunca es de Connie. La No. culpa. Siempre hay la culpa es de otro o en otra situación. Está perfecto. Sí. Bueno, comenzamos con qué invitado. ¿Quién nos visita? Doctor Roberto Echenique. Es doctor en química inorgánica, analítica y química física. Es licenciado en ciencias químicas e investigador principal del CONICET. Se desempeña como profesor titular de química analítica a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Bienvenido, doctor. Hola. Roberto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué ¿Todo haces? bien? Todo bien. Gracias por estar aquí. Bueno, la primera pregunta que le traslado es la que, bueno, dio origen a este programa de hoy. ¿Por qué no se mezclan el agua y el aceite? ¿Cuál es esa particularidad que hace que no...? Primero, definamos algunas cosas. ¿Qué es Perfecto. mezclar? Porque yo mezclo agua con arena, lo bato un poco y se mezcla. Sí. Meto agua y tierra, lo bato un poco y hace barro. Cuando uno dice que no se mezcla el agua y el aceite, se refiere a otra cosa. Se refiere a que si los mezclo, lo que va a pasar no es que se va a quedar eso... Como mezcla. Como mezcla todo el tiempo, sino que va a ser una cosa turbia que con el tiempo, ¿qué le pasa? Se separan otra vez. en dos partes, ¿sí? Entonces decimos, no se mezclan el agua y el aceite, pero si uno lo fuerza, lo mezclo por lo menos por un rato, ¿sí? Entonces la pregunta ya pasa a ser, ¿por qué no se mantienen La mezcla. mezclados el agua y el aceite? Y bueno, y para eso podemos dar distintos tipos de aproximaciones. Bien. Una aproximación más simple es pensarlo en términos de moléculas, ¿sí? Si uno piensa en términos de una molécula de agua, el agua es H2O. H2O. Sí. ¿Qué significa H2O? Que tiene Dos hidrógenos y un oxígeno. dos moléculas hidrógenos de- y un oxígeno. Es la forma que los químicos tenemos para ejemplificar eso. Estas que hay acá son muchas moléculas de agua juntas. El O, el oxígeno, es la parte roja Ujú. y los hidrógenos son las partecitas celestes que se sí. ven ahí sobre el fondo celeste, pero bueno, el fondo Sí, sí, celeste pero se está distingue dibujado. perfecto. Bueno, ¿qué podemos decir de estas moléculas? La parte del oxígeno, Ujú. fíjense que es grande y los hidrógenos son pequeños. Esa razón y otras, que no voy a contar porque son bastante difíciles de entender así sin alguna ecuación, hacen que los electrones, que son los mismos electrones que usamos para mover nuestros aparatos, los que componen la electricidad, estén concentrados ahí en ese oxígeno. Ese oxígeno está lleno de electrones y los electrones son negativos. Eso hace que los otros pedazos de la molécula que salen para el costado, los hidrógenos, estén positivos, porque el oxígeno se comió sus electrones. Entonces, como las cosas negativas y negativas se repelen entre sí, y negativas y positivas se atraen entre sí, y las cargas opuestas se atraen, ¿sí? Que es otro lindo Eso es para refrán otro como el agua y el aceite. Es para otro programa. Para otro programa. Lo que vamos a ver es que cerca de los oxígenos siempre hay hidrógenos y cerca de los hidrógenos siempre hay oxígenos de otra molécula. Entonces el agua está como toda estructurada, haciendo un gran cristalote, ¿sí? donde cada cosa se mueve,
pero siempre manteniendo los oxígenos de una molécula cerca del se hidrógeno. atraen. Es como que se atraen y se quedan apelmazados. Esa fuerza es muy, muy fuerte. Sí, es una... ¿Viste cuando uno frota una virome y agarra papelitos? Claro. Esa electricidad estática que se forma así es de más o menos una parte en 1 billón. O sea, cada 1 billón de moléculas en el papel o en la virome, solo una está cargada eléctricamente. Imagínate lo que es la fuerza si todas están cargadas eléctricamente. ¿Sí? Claro. Es billones de veces más fuerte que esa que levanta un papelito. Entonces el agua tiende a mantenerse unida entre sí y no le gustan las moléculas de otra forma, de formas muy distintas, como el aceite. ¿Sí? Por ahí teníamos una molécula de aceite dibujada, que por ahí viene, la molécula, no, la otra. Esta es una de agua sola, vista bien de cerca. Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Pero esta es una molécula de aceite. Fíjense, esta molécula no tiene nada que ver con la otra, de una forma muy distinta. La parte de los hidrógenos son estos hidrógenos blanquitos, pero no están positivos porque están agarrados a carbonos negros. Los aceites hay de 2 tipos principales, ¿no? Hay muchísimos tipos de aceite, pero llamamos aceite a 2 tipos. Al aceite de auto y al aceite de comer. Comestible, ¿sí? Este es un aceite comestible. Tiene 3 colas y esas 3 colas tienen carbonos e hidrógenos. Los aceites de auto tienen una cola sola. Y en la punta de este aceite hay algunos oxígenos, pero no son oxígenos tan negativos. Entonces la estructura de esta molécula es muy distinta a la del agua. Se pega entre sí, de hecho se pega por las colas. Si uno lo pudiera ver microscópicamente, vería que todas esas colas tienden a juntarse y dejando las cabecitas para un lado, las cabecitas rojas con oxígenos, y el agua, como trata de meterse por ahí, pero ¿qué va a hacer? El agua se va a juntar con agua y el aceite con aceite. Esa es la explicación más molecular. ¿Sí? Sí. Uno puede imaginar otra explicación, un poco más avanzada y que empieza rara. La explicación es que en realidad todo se mezcla con todo. Si yo tengo agua, aceite o nafta o dióxido de carbono o cualquier cosa química que se les ocurra y la mezclo con otra cosa, se va a mezclar, va a tender a mezclarse. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienden al desorden y mezclándose se genera más desorden. Es mucho más desordenado, digamos, una mezcla de 2 cosas que una cosa pura y una cosa pura. Correcto. ¿Sí? Entonces, justamente es difícil en una habitación donde está todo mezclado, sacar y decir, bueno, todos los juguetes puros en este lado, lo que no son juguetes en otro. Eso no tiende a quedar así, las cosas tienden a mezclarse. Y así es en la naturaleza. Pero hay otra fuerza también en la naturaleza, que es que las cosas tienden a juntarse con aquellas que puedan tener una mínima energía. Y al tener una mínima energía, emiten su energía para afuera y se calientan. Entonces, una típica cosa es, por ejemplo, cuando uno mezcla agua y alcohol. Por ahí alguno se dio cuenta que si se tira alcohol en la mano y inmediatamente después se tira agua, se siente calentito. ¿Sí? Eso es porque el agua y el alcohol se calientan un poco y la mano es capaz de detectarlo. Hay otras cosas que se calientan mucho más. Si yo mezclo, por ejemplo, soda cáustica, lo que se usa para destapar cañerías que están muy tapadas con agua, eso se calienta mucho. O sea, termina a temperatura de mate casi, si uno quema. lo tiene. Además quema, o sea, quema por el calor y quema por lo que es. ¿Sí? Pero bueno, justamente eso uno muchas veces no se da cuenta porque cuando el plomero hace eso, uno es preferible no hacerlo. Usa ya agua caliente para que esté todavía más caliente. Pero las cosas que se calientan se mezclan bien. En cambio, las cosas que se enfrían, cuando yo las mezclo, esas cosas van en contra de la tendencia general de ir hacia mínima energía y emitir la energía hacia afuera. Entonces, esas cosas no se van a mezclar. El aceite y el agua, si yo los trato de mezclar, se enfrían. O sea, si yo logro mezclar el agua y el aceite a nivel molecular como para hacer una mezcla, eso se enfría. Y por lo tanto, eso no se va a mezclar, porque a pesar de que hay una tendencia al desorden, la tendencia a la mínima energía la impide y el agua y el aceite, entonces uno dice, se separan.
¿sí? Se separan en Ahora, dos Roberto, fases. ¿por qué cuando uno pone agua y pone aceite, el aceite queda arriba? Bueno, esa es otra razón. Eso queda Es la arriba. densidad, ¿no? Claro, Cada queda líquido. arriba porque vivimos en la Tierra. 1 litro de aceite, si uno compra una botella de 1 litro de aceite, no pesa 1 kilo. 1 litro de aceite pesa unos 700 gramos, ¿sí? Y 1 litro de agua pesa 1 kilo. Entonces, si yo tengo dando 1 litro de aceite como 1 litro de agua, el litro de aceite va a estar arriba simplemente porque flota. Pero eso es acá en la Tierra o en otro planeta. También pasaría en la Luna o en Marte. Pero, por ejemplo, no pasa a bordo de la Estación Orbital Internacional. No pasa. O sea, cuando uno está o en el espacio o en órbita o en alguna situación en la cual la gravedad no opera sobre las cosas, y yo... Imagínense que mezclo agua y aceite, después hacemos un experimento de mezclar agua y aceite y ver cómo se separa, pero imagínense que mezclo agua y aceite, lo hago en la Estación sin gravedad. Espacial Internacional, sin gravedad, o sea, no lo veo, yo no me voy para abajo, estoy agarrado con unos pies magnéticos para no irme volando, y lo dejo ahí. Lo que va a pasar es que como que el aceite y el agua se van separando así, forman 2 bolas, una de aceite y una de agua, hasta que al final se separan así, se quedan volando por la nave, bueno, y terminan destruyendo toda la nave. Pero ese es preferible hacerlo en un lugar más cerrado. Claro. Roberto, hablando esto de la fase oleosa y acuosa, yo tengo un producto, creo que es un desmaquillante, sí, que tiene estas 2 fases, la oleosa y la acuosa. Yo digo, ¿cuál es la utilidad? ¿Por qué lo usan, por ejemplo, en cosméticos? Porque tiene que tener algún beneficio utilizar estas 2 fases para hacer un producto. Sí, ¿para qué se usa ese en particular? Desmaquillante. Bueno, el maquillante probablemente sea un aceite, sea una cosa aceitosa, ¿sí? Pero uno normalmente está acostumbrado a no lavarse la cara con aceite o con nafta o con cosas así porque te reseca la piel. Claro, no sería Sí, recomendable. Claro, entonces si uno quiere lavarse la cara con agua, pero sacarse un maquillaje que es oleoso, que es aceitoso, y se la lava simplemente con agua, no va a salir. Entonces uno puede usar agua y jabón, ¿sí? El jabón es una molécula que se forma a partir del aceite. Se parten estas colas y queda una cola sola, o a veces 3 colas, pero con una cabeza que es muy negativa, como la del agua. Entonces tiene una cabeza hidrofílica, una cabeza que le gusta el agua, y colas que les gusta el aceite. Entonces el jabón es capaz de mezclar agua y aceite, pero no lo mezcla muy bien. Si uno quiere ir un poco mejor, hace una molécula específica que tenga una buena cabeza diseñada químicamente y una buena cola diseñada químicamente, y eso es, por ejemplo, un detergente que separa, que une mucho mejor el agua y el aceite, ¿sí? Y no los deja estar separados. Y si uno quiere vender un detergente realmente caro, lo pone en un pequeño frasco, lo hace separar en su parte oleosa y acuosa y lo llama desmaquillante. Claro. Perfecto. Es muy bueno. Bueno, tenemos la posibilidad de hacer un experimento y quiero que me lo muestres y lo cuentes. ¿Podemos ir hacia adelante? Sí, Robert, vamos. dale, vamos. Vamos y me mostrás. Obviamente tiene que ver con el agua y con el aceite. Sí. Yo voy de este lado y vos al medio. A ver, esto que tenemos acá es una cosa que usamos los químicos. Esto se llama de muchas formas: embudo de decantación, ampolla de decantación, Bien. ampolla de separación. Y es simplemente una cosa en forma más o menos cónica que uno puede mezclar así fácilmente lo que mete adentro, y que tiene una llave parecida a la de servir cerveza, pero sirve lo que tiene adentro. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer con esto es ponerle aceite. Voy a poner el aceite primero para que quede abajo. Esto es aceite que sacaron de una botella. Ahí ven que es aceitoso. Sí, señor. Se nota. Ahora le vamos a poner agua. Y esta agua probablemente lo que haga sea pasar a través del aceite, mezclándose muy poco, sin mezclarse, y va a llegar abajo. Vamos a ver si se ve. Perfecto. Ahí va. Ahí está. ¿Sí? El agua lo desplaza hacia arriba el aceite. El aceite se fue hacia arriba y el agua quedó abajo. Pero esto todavía nunca lo mezclamos, solo lo pusimos así. Entonces ahora lo vamos a mezclar un poco y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Menos mal que no estamos en órbita, ¿no? ¿Sí? Y acá, claro, esto
¿Ven? Fíjese, se mezcló y está todo asquerosito, pero poco a poco ya se empieza a ver ahí como que hay un borde y entonces lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar acá para que poco a poco se mezcló, vaya. pero se empieza a separar. Se empieza a separar, pero va a tardar un poco en separarse porque las burbujitas de aceite que están adentro del agua están tratando de juntarse consigo mismas y cada vez que se juntan dos hacen plop y se separan y se forma una sola y se va formando la capa de aceite arriba y la capa de agua más pesada está abajo. Bien. ¿Sí? Pero va a tardar un poquito. Bueno, va a tardar mientras- 3-4 minutos. Mientras esperamos que eso ocurra, porque vamos a ver cómo sigue el experimento, vamos a mostrarles a ustedes cómo se hace el aceite de girasol, cómo es el proceso para realizar el aceite. Lo vemos y seguimos con el experimento. El proceso de la obtención de aceite refinado de girasol, que es el que consumimos, se inicia básicamente en la originación de la semilla, con la siembra, el cuidado durante toda la campaña, hasta que finalmente termina en la cosecha, que es levantar o cosechar la semilla una vez que está en las condiciones óptimas para ser cosechada. Se acopia en silos para tener el mayor cuidado posible en todo lo que es la semilla para preservar todas sus condiciones de calidad y nutricionales. Ingresa a las plantas de extracción o las plantas de crushing. Y bueno, y ahí la semilla va pasando por diferentes etapas hasta obtener el aceite crudo, que es un aceite no comestible todavía. ¿Cuáles son esas etapas? La primera operación es la parte de descascarado, donde se separa la cáscara del girasol de lo que es la pepa o la parte de la semilla de girasol. Se va separando todo lo que es las impurezas, los pedazos de vegetales, de pasto que pueden quedar, hasta obtener la semilla limpia, que ingresa a unos laminadores que lo que hacen es aplastar la semilla y bajarla a un espesor de aproximadamente 0.3 milímetros. Luego de eso, la semilla ingresa a un horno para exponer todas las células que tiene adentro, todas las fibras, todas las células que tienen el aceite, para que cuando ingresen al proceso de prensado, que es un prensado físico, ¿no es cierto? A través de 2 rodillos lo prensa y va extrayendo todo lo que es el aceite vegetal. El aceite es almacenado en tanques, ¿sí? De 5.000, 10.000 metros cúbicos y bueno, y luego es transportado a las refinerías donde realmente, bueno, acá vamos a hacer las distintas operaciones para obtener el aceite refinado. El aceite sale del desodorizador de la refinería, se inyecta nitrógeno para desplazar el oxígeno y mantener y asegurar o darle mayor estabilidad al aceite de girasol y es acopiado en tanques de producto terminado, lo que nosotros llamamos aceite refinado. Eso directamente después va a los depósitos, ¿sí? Y bueno, y se distribuye a cada uno de los centros de distribución, que es el producto que llega a las góndolas del supermercado. Bueno, acá estábamos hablando con Robert porque obviamente, más allá de ver y prestar atención, que es interesante el proceso de cómo se hace el aceite de girasol, estamos viendo el experimento. Este experimento que está separando el agua y el aceite se va hacia arriba, el agua hacia abajo. Todavía tenemos unos segundos. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, la forma que tenemos de comunicarnos. Las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Bueno, mezclamos el agua y el aceite. Lo mezclamos en este recipiente y de a poco se empiezan a separar otra vez. Y acá ya están prácticamente separados. Yo Sí. diría que ya están separados. Uno lo puede ver acá. El agua es transparente abajo y el aceite de color aceite en la parte de arriba. El aceite todavía tiene como unas pequeñas puntitos de agua adentro que le cuesta bajar un poco. Pero yo iría seguir con este experimento y le sacamos la tapa y vamos a probarnos un poco de esta agua muy pura. ¿Puedo decir que esa agua no va a tener gusto a aceite? Esta agua, vamos a ver, todo puede fallar, decía tu Sam. Te hago una pregunta. Vamos a suponer que porque acá tenemos tiempos televisivos, ¿no? Pero vamos a suponer que yo lo dejo un rato largo. ¿El agua estaría pura realmente? ¿O no tiene que ver con el tiempo que pasa?
Yo la veo bastante clara el agua esa. Esta agua está bastante clara y está bastante pura. ¿Sí? Sí. Pero tiene un gustito. Sí, pero mínimo. Es un gustito mínimo, ¿no? Sí, sí, la verdad bastante bien. ¿Quieren probar agüita No, sin aceite? gracias. Es un agua nueva. Yo recién me comí un tostado. Yo estoy bien, gracias. Es agua de maquillante. Me la paso por la cara, No, pero entonces. la verdad que está bien, ¿eh? Porque no es que muy tiene bien, mucho sí, gusto, no. tiene como un pequeño, una tonalidad así, pero no es que tiene gusto a aceite. Esta agua se separó y se separó muy bien. Sí. ¿Pero tiene que ver con el tiempo? Tiene que ver con ¿O el no tiempo tanto? y con el aceite que uno use. Ah, bien. Por ejemplo, si uno usa un aceite que tenga más productos volátiles adentro, un aceite con más olor, digamos, con más aromas, muchos de esos aromas van a pasar al agua y le van a dar un gusto O sea, característico. si yo le pongo aceite muy de raro. oliva, Ahí sí, va a ser agua con cierto gusto a aceituna. Bien. Si yo pongo un aceite que es un aceite más clarito, así como este, muy probablemente haya pasado parte del aceite ahí, pero mi lengua no es capaz de darse cuenta y mi nariz no es capaz de darse cuenta, salvo como un regusto y una cosa así. Pero Bien. siempre queda un poco de aceite en el agua, pero no porque quede pegado a las paredes y la arrastre el agua, eso también puede pasar y de hecho pudo haber pasado acá, pero no es por eso. O sea, las moléculas de aceite, si bien son distintas a las del agua, tienen cierta capacidad de mezclarse con el agua. No existen las cosas que se separan perfectamente. claro. Todo se mezcla con todo, solo que se mezcla un poco. Entonces, cuando acá se forman dos fases, que efectivamente se forman y estas dos fases son completamente distintas y químicamente uno puede decir, esta tiene tal cosa y esta tiene tal otra. Bueno, ninguna de las dos cosas es pura. Esta la podemos llamar agua aceitosa y este es aceite aguado. Y de hecho, la posibilidad de que uno mezcle cosas es la que permite, por ejemplo, ciertas estafas, como ponerle agua a la nafta. Totalmente. Había épocas en que salían en los diarios, sí, porque le adulteraban la nafta poniéndole agua, pero el agua y la nafta no se mezclan. ¿Cómo la adulteraban? Bueno, el agua y la nafta, yo pongo medio vaso de nafta, medio vaso de agua, no se mezclan y veo una parte arriba y una abajo. La nafta arriba y el agua abajo. Sí. Pero si yo en un tonel de nafta tiro un 1% de agua, ¿sí? Y espero lo suficiente, eso por ahí se mezcla y se mezcla bastante. Y uno dice, pero no gané nada. Bueno, gané un 1%. Un 1% a un tonel muy grande, con lo que vale es la nafta. bastante. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Le pedimos a Roberto que se quede, lo vamos a sumar también porque después dejamos el aceite y empezamos con los olores, con el olfato. Vamos a hablar de los perfumes y por qué uno recuerda un aroma en particular. Nos vamos a ir a la pausa con una pregunta para que ustedes jueguen con nosotros, a ver si la saben. Es la siguiente. La pregunta en este caso: ¿quién fue el creador de la historieta Boogie el Aceitoso? ¿Fue Caloi, Quino o Fontana Rosa?